Bueno, un segundito que cierro ventanas de más. Así no molestan. Así ya, y dejo esto aparte. Bueno. Entonces, un segundito, me pongo el punterito. No, mandí. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, esencialmente, va a ser un poco de modelaje de las redes sociales, ¿sí? O sea, hasta ahora vimos algunas cosas, algunas propiedades que tienen redes sociales y que es algo que vamos a explotar más adelante. Ahora vamos a hablar de algunas características y vamos a ver algunas medidas macroscópicas y cómo podemos modelar o simular redes con algunas características, ¿sí? Entonces, primero tenemos que decir, bueno, cuáles van a ser las medidas que vamos a ir viendo para poder contrastar un modelo que hagamos, un modelo teórico, contra la realidad, ¿sí? Para ver si el modelo teórico se asemeja. Obviamente no vamos a dar medidas microscópicas, o sea, medidas a nivel de nodo, porque es medio difícil en un modelo ver nodos particulares, pero sí vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? A nivel macro. Entonces, propiedades que vamos a estar viendo. Primero, la distribución de los grados, ¿sí? Es una, digamos, una distribución de probabilidad, también lo podemos ver, para decir, bueno, si yo modelo algo que tenga una determinada probabilidad, más allá de lo que pase efectivamente, ¿sí? Las distancias que pueden haber, estamos hablando de las distancias promedio, del diámetro, coeficiente de clustering, de vuelta ahora nos va a importar principalmente el coeficiente de clustering promedio de toda la red. Y después las componentes conectadas, acá nos hablamos de componentes conexas y fuertemente conexas, dependiendo del caso. Entonces, por un lado tenemos la probabilidad de que un vértice que yo agarro al azar, ¿sí? Tenga un determinado grado, ¿sí? Entonces definimos literalmente eso, decimos, la probabilidad de un grado K es directamente la cantidad de nodos que tengan ese grado K, dividido la cantidad de nodos. No estoy diciendo nada muy mágico, pero bueno. Espero que se vea que esto necesariamente es una función de distribución de probabilidad porque esto necesariamente suma todo 1, ¿sí? Al final. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? No, nada muy en particular. Sí, acá tenemos un caso de un grafo y cómo sería su distribución. ¿Sí? Acá sería cuántos vértices tenemos, tienen grado 1, acá cuántos tienen grado 2, o sea, proporciones o probabilidades. ¿Sí? Después tenemos diámetro y distancia promedio. Ya vimos cómo calcular las distancias dependiendo de la red. Acá principalmente nos vamos a manejar con cosas con BFS, pero igual es medio irrelevante. Por ejemplo, tanto NetworkX como Gephi ya tienen cosas que nos la calculan, dependiendo del caso. ¿Sí? Entonces, algo que nos va a interesar es el diámetro. Porque, como dijimos, las redes sociales tienden a tener un diámetro pequeño. Eso es algo que tenemos que ver. Entonces, podemos ver que la distancia promedio de una red, podemos ver directamente, sumo todas las distancias posibles que existan, obvio los casos en los que no haya camino, que eso es algo que es fácil de obviar. Porque en realidad, en general, lo que va a pasar es que nos vamos a concentrar mucho en una sola componente conexa o en una sola componente fuertemente conexa. Y va a quedar claro por qué, ¿sí? Y simplemente dividimos por 2 veces la cantidad de aristas y listo, ¿sí? La cantidad el camino de máximo cantidad de aristas. Entonces, después, ¿cómo podemos ver el coeficiente de clustering? Podemos decir directamente que el coeficiente de clustering de un nodo en particular, o sea, el coeficiente de clustering promedio de toda la red es 1 sobre la cantidad de nodos y sumo los coeficientes de clustering particulares, medio obvios. El coeficiente de clustering particular se puede ver como 2 veces E sub i. E sub i son la cantidad de nodos, de aristas que cierran triángulos, ¿sí? O sea, ¿cuántas aristas hay que suman, que generan triángulos con dos adyacentes míos, ¿sí? Dividido el grado de,
de K sub i por K sub i menos 1. O sea, porque esto es básicamente, si agarro todos los otros vértices, y a todos esos los veo contra todos ellos entre sí. O sea, si por ejemplo tengo 5, a cada uno de esos 5 lo veo contra los otros 4. ¿Sí? Entonces me fijo cuántos de esos son vecinos entre sí. Y eso lo cuento 2 veces en el caso de un grafo no dirigido. Si es un grafo dirigido, tengo que considerar los idas y vueltas. ¿Sí? Porque puede haber triángulo por un lado, triángulo por el otro. ¿Sí? Y después tenemos, en general lo que va a terminar pasando en una red social, algo que va a pasar casi inexorablemente, es que va a haber una componente gigante. O sea componente fuertemente conexa o componente conexa. Estamos hablando, con gigante me refiero a el 99% de los nodos van a estar en una sola componente y los otros van a estar como mucho por ahí sueltos o como que no tienen tanto que ver. Entonces hasta podríamos filtrar a esos nodos que están por ahí. A veces no, por ejemplo, en el caso de un grafo dirigido pueden ser nuevos nodos que aparecieron y están siguiendo, por ejemplo, en Twitter, están siguiendo otro nodo y son recién nuevos, qué sé yo. Pero bueno, eso depende del caso, si nos interesa filtrarlos. ¿Sí? Entonces, nada más como recordatorio, ¿cómo era para obtener las componentes conexas de un grafo, algoritmo? Estoy esperando una respuesta. Muchos de ustedes cursaron la teoría de algoritmos 1, todos cursaron algoritmos 2. Por favor, díganme que saben obtener en cuántos nodos hay en una componente conexa, etcétera, de un grafo no dirigido. Ahí Nicolás dice BFS o DFS. Sí, o sea, simplemente corro un BFS, con esto obtengo todos los vértices que pertenecen a la misma componente conexa, y mantengo cuáles son los visitados. Cuando termino, si quedan más vértices sin visitar, visito y consigo otra, significa que hay otra componente conexa y sigo aplicando hasta que no, hasta que no hayan vértices sin visitar o recorrí todos los vértices. Eso por un lado. ¿Y cómo obtenemos las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido? Bueno, las débilmente conexas no nos importan mucho, en general. Salvo para algunas cosas. Hay nombres algoritmos con nombre y apellido acá. Les estoy hasta dando tiempo para que googleen. No se pongan en modo vago. Google dice el algoritmo de Cosaraju. Sí, el algoritmo de Cosaraju es uno, el algoritmo de Tarjan es uno que me gusta más a mí, pero en sí son algoritmos bastante parecidos en uno con el otro, a mi parecer. Cualquiera de los dos funciona. Incluso el algoritmo de Cosaraju no me lo recuerdo mucho más que era parecido al algoritmo de Tarjan. Entonces, con cualquiera de estos algoritmos obtenemos lo que queremos, es fácil, o sea, digamos, si necesitamos por alguna razón. Porque muchas veces nos puede pasar que, necesito conseguir exactamente y necesito qué vértice pertenece en dónde y necesito hacer mediciones. Entonces necesitamos saber que existen estos algoritmos. Entonces, supongamos que medimos en una red real. Yo voy a mencionar una red que usamos hace mucho tiempo en algoritmos 2 para unos TPs, que es la red de personajes de Marvel, que es una red que tiene algunas particularidades que vamos a ver más adelante. Es una red que no eventualmente se estancó y eso genera cosas. Lo vamos a retomar cuando veamos tema de evolución temporal en redes. ¿Sí? Entonces tenemos todos los personajes de Marvel, por lo menos estamos hablando de hace unos años y estamos hablando de los cómics. Y tenemos una arista, es un grafo no dirigido, en el que una arista indica si dos personajes actuaron
participaron dentro del mismo cómic, ¿sí? Entonces, acá tenemos un gráfico de la distribución de los grados, ¿sí? Donde, un segundito, tenemos algunos vértices, ¿sí? Algunos poquitos vértices, ¿sí? Que tienen un grado enorme. Y tenemos muchos que tienen un grado bastante chico, donde podemos suponer que más o menos acá deben estar, no sé, Spider-Man, Wolverine, Iron Man, no sé, deben estar por acá, ¿sí? Porque imagínense, con Avengers deben participar con un montón de otros, etc. X-Men tenía un montón de personajes, cosas por el estilo, y acá debemos tener un montón de, no sé, sidekicks o cosas por el estilo que aparecen en A1, aparece solamente con un personaje y con los enemigos de este personaje y no mucho más que eso, ¿sí? Entonces, acá vemos que tiene como una formita particular esto, ¿sí? Tenemos pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, como la vida misma, ¿no? Entonces, esto así en esta escala como que no, no funciona mucho porque dice, ok, bueno, tengo una feta de jamón acá y una feta de jamón acá con algo acá dando vueltas. No es muy útil para verlo. Entonces, en general, lo que se termina haciendo es graficar esto en escala logarítmica. Principalmente escala logarítmica acá, porque acá se puede graficar en escala logarítmica en uso PHL, ¿sí? Lo más usual es usar escala logarítmica en ambos casos. Entonces, acá tenemos algo que tiene una pinta bastante diferente, pero que, más allá de que esta es una red un tanto particular con sus cosas, lo que me gusta es que acá se vea que hay una tendencia, pero que acá hay como una cola, donde se junta demasiada cosa. Como que se junta, hay como un rejunte de probabilidad o algo por el estilo, que no es algo muy usual en general. Y eso es algo que va a terminar sucediendo bastante en redes reales. Y después esto nada más, que tenemos a clustering promedio, tenemos un clustering bastante alto, o sea, estamos diciendo que se están formando el 77,5% de los triángulos que se podrían estar formando, o que nada más, no sé, 22,5% de las aristas existentes no cierran eventualmente el triángulo que falte con otra pareja, ¿sí? Entonces, es bastante alto y esto es simplemente como interés, cuanto más bajo es el grado, más alto es el particular. General, de vuelta, no voy a andar revisando tanto el particular, solamente para hacer unas contrastaciones, pero me importa bastante el clustering promedio. ¿Sí? Me voy a fijar nada más si alguien escribió algo. Entonces, componentes conexas. Tenemos 4 componentes conexas, este grafo es no dirigido, donde tenemos en una 6.393, en otro 9, en otro 7, en otro 2. O sea, claramente hay una componente gigante. O sea, todos estos no suman nada. Probablemente sea, no sé, justo cuando se tomó este set de datos, sacaron un nuevo cómic y tenía 2 personajes y quedaron. ¿Sí? Y bueno, estos deben ser alguna cosa medio rara, algún universo paralelo. No sé, ahora con las películas de Sony que están agregando Morbius y no sé qué. Y bueno, a nivel distancias tenemos, primero que el diámetro es 5, muy chico, sí, muy chico, y la distancia promedio es 2,64. O sea, es el promedio entre todas las distancias posibles, todos los pares de distancia. Y acá vemos justamente que tenemos bastante acá cargado. ¿Sí? Y acá, bueno, obviamente en escala logarítmica tenemos un poco más de 10 a la 7, casi 10 a la 8. No sé cuánto, 10 a la 7 sería 10 a la 1, 10 a la 2, serían como 10 millones. Más o menos hay, no sé, debe haber unos 30 millones que estén más o menos por acá, entre 2 y 3. O sea, para uno y para el otro. Con un diámetro muy chico. ¿Sí? Pero este no es solamente un caso que pasa en este grafo, que tiene algunas en particularidades. Por ejemplo, la gente de Stanford calculó, por ejemplo, cuántos saltos se hacen para llegar desde una computadora por ejemplo, a un sitio web, por cuántos rutas se termina ruteando la request, y vemos que el diámetro parece, por lo menos en el set de datos que tomaron, estaban hasta 30, que es un número bastante chico dentro de todo,
en el peor de los casos, pero que en general se encontraba en 6, 6,6 acá dice. Y casi todos se pueden encontrar en 8. Ya después, bueno, hay, pero muchos menos. ¿Sí? Entonces, como resumen, tenemos una distribución de los grados sesgada, digamos, tiene esa forma medio rara, no es que es todo uniforme, pero hay que ver que tiene una forma bastante particular. Y un promedio de los grados, en este caso, de 52,1. Tiene una distancia promedio y diámetros bastante chicos, a pesar de que tenga un montón de nodos, y que hay que ver qué onda los grados, ¿sí? Y el coeficiente de clustering es altísimo, o sea, tiene un diámetro chico, pero además un clustering alto, lo cual no es necesariamente fácil de conseguir, ¿sí? Y hay una componente gigante, ¿sí? Entonces, vemos otro escenario más chico, algo que ya mencioné. Por ejemplo, de vuelta vemos la red de políticos, ¿sí? Que esto de vuelta es de 2008. No creo que haya cambiado de tal forma que lo que vaya a decir no valga. Pero bueno, lo único que ahora no nos interesa el partido político, sino simplemente la estructura de la red, como quién sigue a quién, etc. Podemos ver que el grado promedio es de 23,1, también tiene sentido, la red también puede ser porque sea más chica o no, no necesariamente. Entonces, el grado promedio es 23,1, recordemos que este es un subset de todo Twitter, ¿sí? Entonces, obviamente no estamos viendo que todas las personas tengan en promedio 23 personas a las que siguen. Y acá la distribución de los grados es más difícil de ver que tiene esta misma forma. Acá tendría que haberlo graficado también de la otra forma para que se viera que tiene el mismo problema, entre comillas, que tiene esta distribución donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho, ¿sí? Acá es mucho más difícil de ver con la escala logarítmica, y esto se debe pura y exclusivamente a que el grafo es bastante más chico, tiene 200 nodos, ¿sí? Y el clustering promedio es 0,4, que sigue siendo bastante alto. ¿Sí? Entonces, después, en cantidad de componentes conexas, tenemos 15 componentes fuertemente conexas de tamaño 1 y una de 204, lo cual ya nos dice todo, donde estos 15 probablemente simplemente siguen a alguien y nadie más los sigue a ellos porque nadie los juna, entonces no pueden ser parte de la componente fuertemente conexa. Entonces, ellos solamente siguen y nadie los sigue a ellos. Entonces, y en distancias está más o menos lo mismo, tiene un diámetro de 5, muy chico, y una distancia promedio de 2,3. ¿Sí? Está un poquito más para el otro lado, pero vemos que el número es bastante chico también. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos, para comparar, Marvel y políticos. ¿Sí? Vemos que obviamente cambia un poco, pero la distribución de los grados es muy similar a nivel forma, más allá de que la de los políticos está menos suavizada por la poca cantidad de nodos. Y obviamente el promedio es simplemente un valor que podemos llegar a tener, pero vemos que las distancias se mantienen bastante como chicas, que es lo importante. El promedio es chico, el diámetro es muy chico, el coeficiente de clustering es bastante alto, y en ambos casos tenemos una componente gigante. Tiene componente conexa y en otro fuertemente conexa. Esas son características de redes que podría seguir agarrando otras redes reales y todas van a tener estas mismas características. Obviamente algunos tendrán coeficiente clustering más alto, otros más bajo, un grado promedio diferente, y puede ser que la distribución sesgada va a tener una forma muy parecida, puede llegar a variar en algunas cositas, ¿sí? Que puede hacerlo bastante interesante, pero no, por lo menos a este primer análisis no nos importa. Y es muy raro que no suceda lo de tener una componente gigante. Eso quiere decir, eventualmente lo que va a terminar pasando es que se junten las componentes si evolucionan por separado. ¿Sí? Entonces, el primer modelo que vamos a ver es un modelo completamente aleatorio que se llama el modelo de Erdős y Renyi, que tenemos dos versiones. Nos vamos a quedar siempre con la primera, pero les menciono la segunda nada más por cualquier cosa. Me fijo nada más si alguien dijo algo, nadie dijo nada. La primera versión es lo que se llama GNP, ¿sí? Que es un grafo de n vértices y cada arista aparece aleatoriamente con probabilidad P. ¿Sí? O sea, yo agarro dos vértices, esos dos vértices tienen probabilidad P de unirse. Otros dos, o sea, agarro todas las parejas y todas las parejas tienen probabilidad P de unirse. Esa es la que vamos a terminar usando. ¿Qué vamos a determinar como P? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero tenemos este N también. ¿Sí?
Este n va a ser, supongamos yo quiero modelar quiero ver si yo me hago un modelito similar a la red de Marvel, bueno, n va a ser, no sé, 6.000 y pico, vamos a tener la misma cantidad de vértices, ¿sí? Y después tenemos el grafo GNM, donde decimos, ok, el grafo lo que va a hacer es tener n vértices, igual que antes, y m aristas. Y las aristas se van a elegir al azar. Se puede usar, no es tan... El único problema que tiene es que es más difícil de analizarlo después a nivel distribución de los grados, ese tipo de cosas, es más difícil. En cambio, con esta es mucho más fácil, ahora vamos a ver, ¿sí? Porque estos son el tipo de grafos que se producen, por ejemplo, si tengo n igual a 10 y p igual a un sexto, ¿sí? Son ejemplos. Podemos generar un montón de instancias de diferentes grafos que tengan distintas características. En este caso vemos que además tienen 3 componentes conexas. En este caso está más conectado. Mentira, estos están por separado, acá hay otros 3. Pero lo que va a terminar pasando es que a medida que alguno de estas cosas aumenten, las probabilidades de que todos se junten va a ser más alto. Entonces, para ver si este modelo nos sirve para decir, che, bueno, comparémoslo con, o sea, si nos sirve de baseline, por ejemplo, para cosas, tenemos que compararlo por lo menos a nivel macroscópico, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, la distribución de los grados. Si nos fijamos, la distribución de los grados va a necesitar, para cada valor K, o sea, para que un vértice tenga, tenga exactamente K de grado, lo que necesariamente tiene que suceder es que de los n-1 adyacentes, ¿no? Potenciales adyacentes, solamente elijo K, o sea, es n-1 tomados de acá, multiplicado por esta probabilidad P elevado a la K y 1 menos P por n-1 menos K. O sea, la probabilidad de, esta es la probabilidad de elegir K y esta es la probabilidad de que a los n-1 menos K no los elijo. ¿Sí? O sea, esto estoy forzando de que necesariamente para que hayan de esos vértices con exactamente grado K. ¿Sí? De vuelta esto va a ser una probabilidad. Entonces, sí, de vuelta, esto se ve como una binomial. Ahí apareció proba, como les dije que iba a aparecer. Cosas que resultan como tienen la forma de una binomial, tiene también los resultados de una binomial. Eso quiere decir que el grado promedio, porque está la probabilidad de los grados, entonces el promedio o la esperanza de los grados es P por n-1. Y todos estos otros datos no son tan relevantes, simplemente que nos puede interesar que sigma dividido K, o sea, para tener esto del ancho, porque esto va a terminar teniendo una forma, si se acuerdan de la binomial tiene una forma en el discreto de una campana de Gauss, ¿sí? Como distribución. Entonces, si queremos ver el ancho de esa campana, tenemos que hacer sigma dividido, o sea, el desvío estándar dividido el promedio, y acá vemos que depende la cantidad de nodos. A más nodos, menos ancha, o sea, más cercano al promedio. ¿Sí? Datazo. Pero sí lo que nos importa es que nosotros el grado promedio es algo que nosotros podemos conocer. Si yo estoy modelando contra una red real, ¿sí? Yo tengo, no sé, la red de Marvel dijimos que tenía unos 6.000 y pico de nodos y que tenemos como grado promedio, creo que eran 50 y pico. Bueno, tengo esto, puedo saber cuánto vale la probabilidad P. Vamos a decir que vale K, o sea, el promedio el grado promedio dividido n-1 o n directamente. Si tengo 6.000 nodos, 5.999, te regalo el -1. ¿Sí? Y entonces podemos ya directamente tener este valor de P, que es el que vamos a usar para simular después. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo grado promedio 10 y tengo 6.000 nodos, por poner un ejemplo, y de estos dos resultados se saca el valor de P, es 0,019, no sé qué, no me acuerdo. O sea, pueden hacer la cuenta y les va a dar. Y nos queda acá una hermosa campana de Gauss, ¿sí? Donde el ancho es 1 dividido la raíz de n-1. ¿Sí? Después de todo esto voy a poner un resumen de todo esto para que no quede tan en el aire. Después tenemos el coeficiente de clustering de un nodo en particular es 2 veces la cantidad de aristas que justamente generan estos triángulos dividido la cantidad de
triángulos que se podrían generar en total para este vértice en particular. Entonces, como es una cuestión, como ahora tenemos algo completamente probabilístico, la esperanza nos va a quedar P por, básicamente, de todos los vértices, de todos mis adyacentes, tomemos a 2 al azar, ¿sí? Eso es básicamente. O sea, yo quiero agarrar 2 vértices, yo agarro 2 vértices al azar de todos mis adyacentes. ¿Cuántos vértices al azar tengo? K sub i. ¿Cómo hago para determinar que agarro todos los pares de vértices posibles? Eso es K sub i tomados de a 2, que eso vale esto de acá, ¿sí? K por K menos 1 dividido 2. Entonces, y ahí va a ser esa cantidad de vértices diferentes, que las formas diferentes que tengo tomados de a 2, multiplicados por la probabilidad de que esa arista exista. ¿Sí? Que es P directamente. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza de este valor directamente. ¿Sí? Entonces, la esperanza del coeficiente clustering promedio de toda la red es todo esto enchufado acá. ¿Sí? Y me queda que el coeficiente clustering promedio es el promedio, cuando yo reemplazo esto acá, se me tacha numerador con denominador, chao, este 2 con este 2, entonces esto me queda igual a P. ¿Sí? Si el grafo fuera dirigido, este 2 no estaría, pero este 2 tampoco estaría. Entonces, como ninguno, sería exactamente lo mismo. En cualquiera de los dos casos me queda probabilidad P. Y este P, como vimos antes, es el promedio. Esto, fíjense que esto en realidad es el coeficiente, es la esperanza, el coeficiente de clustering para un nodo, que no depende de qué nodo sea, para todos es P, donde P es aproximadamente el grado promedio de este grafo, que es un parámetro de entrada, dividido N, que es otro parámetro de entrada. ¿Sí? Pero sucede lo siguiente, recuerden que para el caso de la red de Marvel, el promedio era, no sé, el grado promedio era 50, 56, una cosa así, en más de 6.000 nodos. Eso suena que va a dar muy chiquito. Y es algo que sucede, por ejemplo, en el caso teórico, K dividido N me da 0,001, más o menos, y en el simulado no me da muy diferente. ¿Sí? Obviamente todo esto es una cuestión probabilística, me puede dar un poquito diferente, pero a cuestiones de magnitud nos da bastante similar. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la distribución de los grados, que es una binomial. Tenemos el coeficiente de clustering, que da la probabilidad P, esta que definimos, que es un valor muy chico. Entonces, ahora vemos las distancias. Y esto, más que nada para tener un poquito más de definiciones y de cosas, más que nada para mencionar más adelante, hay algo que se llama expansión en una red, ¿sí? Que básicamente yo puedo agarrar todos los nodos de la red y lo que hago es decir, bueno, los separo en dos y veo cuántas aristas van de uno a otro. Esto, aquellos que hayan ya cursado teoría de algoritmos 1, esto se ve para algunos problemas. Tengo a mi gata haciendo lío arriba. Entonces, donde justamente lo que buscamos acá es minimizar, o sea, que nos quedamos con el mínimo del tamaño de los conjuntos para que justamente los conjuntos se parezcan lo más posible, porque después buscamos el mínimo de todo esto, ¿sí? De todos los conjuntos S que contengan a los vértices. Perdón, la cantidad de vértices que tenemos que cortar. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, si yo separo entre estos dos conjuntos, ¿cuál es la cantidad de aristas que tengo que cortar para que los conjuntos queden desconectados? Básicamente. ¿Sí? Eso es una definición, nada más. Que no vamos a entrar demasiado en esto. Lo que importa es que nos puede servir como una medida de robustez. Y algo que le pasa a las redes sociales es que tiene una expansión que se llama media. ¿Sí? Que no es baja, o sea, no es una. No es baja porque por algo tenemos un diámetro tan chico, porque tenemos estos ciclos que dijimos la clase pasada, ¿sí? Y no es bastante desconectado. Si estuviera mucho más desconectado, el diámetro sería mucho más grande. O sea, tenemos estos ciclos que hacen que la expansión sea media, por lo menos. Pero tampoco es alta, porque si fuera alta no se generarían estos clústeres, estas comunidades que vemos en las redes sociales. No quiero spoilear demasiado porque lo vamos a ver la clase que viene. Si no me equivoco, creo ya la clase que viene o la siguiente, como mucho.
Entonces, no es algo que les esté spoileando demasiado porque claramente sabemos que en las redes sociales hay comunidades, no importa el tipo de red social, están como esos pedazos de red que están altamente conectados. E incluso dentro de esas redes pueden haber subcomunidades y cosas por el estilo. Entonces, tampoco puede ser muy alta, porque si fuera muy alta, todos estarían demasiado conectados y no podríamos ver estos subgrupos como algo separado. ¿Sí? Y después, bueno, algo que se puede demostrar, citation needed, está en el libro de Economic Networks de Jackson, que el diámetro de GNP es en orden logarítmico. ¿Sí? Es O de log n dividido log NP. Que vale recordar, N por P es básicamente el grado promedio, que es un valor fijo. Entonces, esto lo podemos considerar medio una constante, esto es claramente logarítmico. Lo que quiere decir es que esto crece de forma logarítmica. ¿Sí? ¿Sí? O sea, este es, por ejemplo, la distancia promedio. Vemos cómo va aumentando a medida que voy aumentando los nodos. ¿Sí? A medida que voy aumentando los nodos, obviamente va aumentando la distancia promedio y aumenta también el diámetro, obviamente escalonadamente, pero vemos que muy poco. ¿Sí? Y le cuesta mucho, mucho. O sea, ese logaritmo en realidad tiene una base, debe ser una base muy grande en realidad. ¿Sí? Entonces, esto es algo que termina sucediendo y eso también pasa en las redes reales. ¿Sí? Entonces, y si vemos las componentes conexas, por ejemplo, tenemos grafos agarra un montón de grafos de 5.000 vértices y vemos cómo vamos agrandando de a poquito el grado promedio. ¿Sí? Que sabemos que además el grado promedio va a tener un valor mínimo en la realidad. Pero vemos que sucede algo. Al principio no está conectado, pero muy rápidamente se conecta todo. O sea, esto es, acá en el eje Y, es la proporción de nodos que están en esa componente gigante. O sea, esa componente gigante existe. ¿Sí? Y vemos que antes de llegar a promedio, o sea, cuando ya llegamos a tener un promedio de grado de 1, ya hay un 80% de nodos todos conectados, o sea, que hay una componente conexa grande, ¿sí? Ni que hablar cuando llegamos a 2. Y sabemos que el grado promedio de prácticamente cualquier red social que agarremos va a tener más de 2, ¿sí? También esto se puede mostrar, está en el mismo libro, que con tener un grado promedio, logaritmo de n sobre n, más que eso, ya se genera la componente gigante. Y realmente estos números, piensen en 6.000, a ver, yo logaritmo de 10.000 dividido 10.000, tener un grado promedio de 0,00004. O sea, es muy chico eso. O sea, claramente esto se va a cumplir. Por lo menos, esto de vuelta, esto es hablando de las redes aleatorias de Erdos y Renji. ¿Sí? Entonces, ahora podemos comparar ambos modelos, o sea, el modelo teórico que estamos hablando, completamente aleatorio, y tenemos la realidad. Entonces, vemos la distribución de los grados. No se parecen ni un poco. Una es una normal y la otra es una distribución que tiene otra forma que todavía no definimos muy bien. Después tenemos las distancias promedios. Como bueno, las distancias en general, las distancias promedios se mantienen bastante en un logaritmo de n, está bastante bien, y esto no anda muy lejos. Sí, son números relativamente similares. Y el diámetro también. Son los dos pequeños, que es lo importante. Coeficiente de clustering tenemos alto en una red real y es bajísimo en una red no real. Una red de Erdos y Renji. Y en componentes conexas tenemos una componente gigante y teniendo un grado promedio de mayor a 1 hay una componente gigante. Así que, ok, cumple 2 y no cumple 2. Lo cual es bastante choto, pero bueno. Entonces, podemos concluir de alguna manera a ver si las redes sociales son aleatorias, porque eso es algo que literalmente hicimos un proceso completamente aleatorio, ¿sí? Bastante o sea, uniforme en el sentido de que cada vértice vamos viendo y con una misma probabilidad y todo lo demás. Y podemos decir que no tienen un comportamiento
de ese aleatorio. No, no estoy revelando tampoco algo muy wow, porque es medio obvio, porque tenemos estas comunidades que, por ejemplo, en una red aleatoria no se van a poder formar. Entonces tenemos los componentes gigantes, tenemos las distancias y los diámetros. Coeficiente de clustering no tenemos, es bajísimo en comparación, y la distribución de los grados no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, los problemas, claramente la distribución de los grados se difiere demasiado, por un lado, y además que en una red real no sucede esto de que la componente gigante emerge de un momento al otro. O sea, yo de repente, esto de, yo, si por el hecho de seguir agregando nodos, eventualmente aparezca la red, todo completamente unida. Eso no es algo que funcione necesariamente así. Sí, el coeficiente de clustering es muy bajo. O sea, este proceso en el cual de repente la componente gigante se generó no necesariamente es realista. Más allá de que matemáticamente dé, ¿sí? O sea, claramente las redes sociales no son aleatorias, esto no está cumpliendo triadic closure, no existe en ningún momento algo de, che, esta persona te presenta a otra, ¿sí? No hay nada de todo eso. Entonces, lo primero que nos puede preguntar es, ¿para qué mierda perdí tiempo viendo esto? Primero, porque hay un montón de teoría al respecto, pero más porque nos sirve de vuelta como baseline, ¿sí? Es como, bueno, peor que esto no podemos ir. Si estamos peor que esto, descartarlo rápido, ¿sí? Y nos ayuda, obviamente, a calcular algunas medidas. Sí, bueno, de vuelta. Nos sirve para entender en algunos escenarios si hay algo que está sucediendo que pueda ser medio aleatorio. Para entender si realmente algo se está comportando como una red social o en realidad es un proceso medio aleatorio que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro modelo que se llama modelo de un mundo pequeño, que es algo que ha sonado bastante. O sea, el término este de que el mundo es muy pequeño y surge del experimento de Milgram, y como pongo acá el copado, ¿no? En el que hicieron torturar a gente o hacerles creer que torturaban a gente. Que es de dónde salió esto de los 6 grados de separación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Mientras yo tomo agua. Ah. Bueno, entonces, acá estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Milgram, para aquellos que no conozcan, lo que dijo es decirle a unos voluntarios, o sea, que se ofrecieron, les pidió hacerle llegar una carta a una persona que vivía en Boston, que era bancario, les dio la dirección y otras informaciones personales, que esto puede estar asociado bastante a la homofilia, ¿sí? Que vimos la clase pasada. Lo que le decían es, no lo puedes mandar directamente a la dirección de esta persona, se lo tenés que mandar a alguien que vos conozcas, y esta persona lo tiene que reenviar a alguien que conozca, y reenviar a alguien que conozca, así hasta que alguien conozca directamente a esta persona, ¿sí? Mandaron varios, obviamente em, esto no todas las cartas llegaron, por una cuestión básica de que en algún momento lo mandé a China y ya está, se perdió la carta, porque pensé que, no sé, en realidad alguien en China lo conocía y no flashé. Eso puede pasar. O bien porque simplemente alguien recibió la carta, dijo, che, mandala a alguien, y dijo, las bolas, la tiró a la basura. Sí, pero lo importante es que llegaron 64. No me acuerdo cuánto era el número original, pero 64. ¿Sí? Y de esas 64, la gran mayoría llegó entre 4 y 6 intermediarios de por medio. Obviamente habían algunos más, pero estamos hablando de algo que no... de gente que no era que había internet, no, que había hecho el camino mínimo, conocí, o sea, yo solamente conocía a mis conocidos, yo no sé quién conoce el otro. O sea, sé si me conoce a mí, nada más. ¿Sí? Pero las redes sociales son muy ricas en estos caminos cortos,
Y por eso es que se la denomina de esta forma de los 6 grados de separación. Obviamente el objetivo de este experimento era que las cartas lleguen lo antes posible, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo interesante que surgió y el modelo ahora que vamos a ver trata de generar esto, ¿sí? Algo que sabemos es que si yo, por ejemplo, yo tengo 10 amigos y esos tienen 10 amigos, supongamos que tenemos así, todos tienen el mismo grado y ese grado promedio, en 2 pasos yo llego a 100, pero la realidad es que también están los triángulos, entonces en realidad yo puedo llegar incluso hasta mucho más en 2 pasos. Terminó cubriendo más que nada porque los de nivel 3 en realidad se conocen mucho más entre sí, los niveles están mucho más achatados, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo no, cada vez quedan menos nodos más lejos, justamente por esto. Entonces, la gran pregunta que nos podemos hacer es si podemos tener un clustering elevado, pero también caminos cortos, porque eso es algo que vimos en el modelo anterior, que podemos tener caminos cortos, pero el clustering era bajísimo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un clustering muy bajo, pero tenemos caminos muy cortos. Y acá tenemos un clustering altísimo, pero el diámetro es grande, considerando el tamaño de la red, ¿no? Ese como el Samid versus Viale, pero versión de los grafos. Entonces, hay un modelo que se llama modelo de Strogatz, supongo que se debe decir en alemán. No sé si es alemán esto, no suena muy alemán. Donde se empieza con lo que se llama un lattice, que es básicamente esta rueda que está acá, donde se conecta el anillo y al mismo tiempo este se conecta con el que está 2 para allá y 2 para el otro lado. Y se conecta esto, ¿sí? O sea, esto claramente tiene un clustering muy alto, porque sí, debe estar muy cercano a 1, si no me equivoco, porque yo me conecto con este, y sí, no es 1, pero está casi en 1. ¿Sí? Entonces, esto tiene un coeficiente de clustering altísimo, pero tiene un diámetro muy alto, porque yo para llegar desde acá hasta este punto, tengo que hacer todos los 2, así hasta llegar. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer es agarrar 2 vértices, ¿sí? O agarrar una arista y simplemente mover de donde a donde conectan. ¿Sí? Hay una modificación del modelo de Strogatz, que es el modelo de Kleinberg, que lo que hace es esto mismo, pero se asegura de siempre mandarlo a algún lugar lejano de la red. Y eso no es muy diferente a lo que nos importa ahora, pero tiene otras implicancias en otros modelos. Entonces, el tema es cómo es esta probabilidad P de decir, ok, agarro una arista y la muevo, o sea, muevo alguno de los, el origen o el destino lo muevo, ¿sí? La probabilidad P no, el tema es el siguiente. A medida que yo aumento la probabilidad P, acá tenemos el coeficiente de clustering va bajando, ¿sí? O sea, a medida que yo más conecto, o sea, reconecto, baja este coeficiente de clustering tan alto que conseguí antes. Pero al mismo tiempo, a medida que voy reconectando, voy bajando este diámetro. El tema es dónde encontramos el punto justo. Entonces, el punto justo más o menos es este área donde el coeficiente de clustering se mantenga muy alto todavía y el diámetro haya bajado bastante. Entonces, más o menos decir, con probabilidad entre el 1 y el 10% para hacer este rewiring, como lo llaman acá. ¿Sí? Este es otro modelo que hay. Y unas conclusiones es, ok, mantenemos distancias pequeñas y tenemos un coeficiente de clustering alto. O sea, ya cumplimos las dos cosas, donde una ya la cumplíamos antes con el modelo aleatorio, pero el clustering alto no. Entonces, como bueno, vamos bien. Y esto captura bastantes cosas de algunas redes reales, pero esto difiere. Y obviamente cumple lo de la componente conexa gigante, porque literalmente forzamos a que todos los vértices están conectados. O sea, la componente conexa está. O sea, ya desde la formación de la red. ¿Sí? El problema surge de la distribución de los grados, es completamente nada que ver. Y el grado suelen ser bajísimos los grados acá. O sea, es
es ya incluso más lejano que la forma normal, digamos, que es esa binomial que teníamos antes. Entonces, esto como para decir, ok, este modelo tiene sus grandes limitaciones, pero bueno, sirve como otro baseline más que podemos llegar a usar. Vamos a ver, creo que si no me equivoco, en 2 clases, para qué usamos, o sea, una forma directamente algorítmica de para qué usamos estos baselines, donde podemos decidir nosotros cuáles somos. Entonces, como esto datazo de a quien le interese y porque estaba en el libro de Kleinberg, y lo agregué nada más, son 2 diapositivas. ¿Cómo es que hizo la gente para que llenen las cartas? Porque esto no es que yo puedo aplicar un BFS y saber, bueno, ok, teóricamente, yo tengo que mandar la carta y la mandé, y si esto llega o no. Entonces, esto es algo que se llama búsquedas descentralizadas, basado en heurísticas. Si a alguien le interesa ver un poco de esto de grafos, lo menciono más que nada por eso. Si a alguien le interesa, puede leer el capítulo o ni siquiera es un capítulo entero. De esto le puede llegar a interesar y hacer un TP con eso. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. Donde básicamente lo que tenemos en la formación del problema, yo tengo el nodo S y tenemos el objetivo T, y obviamente cada nodo sabe a quién se conecta sí mismo, pero no tenemos forma a priori, sin ir y preguntar, o sin ir directamente, cuáles son los adyacentes de mis adyacentes. Yo no lo sé. Que eso es algo que uno dice, bueno, en un grafo tampoco, o sea, yo no sé desde un vértice X, pero yo no puedo ir desde mí mismo decir, bueno, quiénes se conectan todos los demás. ¿Sí? Es un escenario un poco más realista. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que queremos es minimizar la cantidad de pasos para encontrar el nodo objetivo. ¿Sí? Sucede que en una red de Watt-Strograts, al parecer en general se encuentran ODN a la 2/3, se puede demostrar. En una de Erdős-Rengí, en ODN, n siendo la cantidad de nodos, y en el modelo de Kleinberg, que es el que mencioné antes, que es el otro, pero teniendo cuidado cómo se hace en logaritmo cuadrado de n. ¿Cómo se deduce esto? No lo sé, pero bueno. Estamos hasta acá porque ahora le metemos a la parte un poco más jugosa. No, yo tengo una consulta. Sí. O sea, cuando vos creas esta idea del baseline, es, por ejemplo, yo quiero estudiar una red social y cómo modelarla, y digo, bueno, arranco con lo más básico y creo una de estas redes aleatorias, y de ahí en más paso a modelar con la realidad, ¿no? Es como para tener algo comparativo. Claro, sí, también puede servir, por ejemplo, para ver porque la red particular puede ser producida dado a ciertos fenómenos, entonces tal vez si consigo un modelo teórico que se asemeje, puedo llegar a entender algunas cosas, porque un modelo ya teórico va a tener ciertas cosas ya estudiadas, como puede ser los grados, la distribución de los grados es un caso medio particular, pero también le puedo aplicar algoritmos encima a modelos más chicos, a modelos más grandes, porque yo no puedo agarrar la misma red y hacerla más chica o hacerla más grande, porque estaría transformando la realidad. O sea, puedo obtener subredes, pero ahí estaría analizando la subred, que eso también es completamente válido. Pero el problema ahí es otra cosa. Ahora, si yo quiero ver, bueno, ¿qué pasa si la red, cómo pudo ser que haya comenzado esta red? Tal vez lo podemos pensar como este modelo, pero más achicado. ¿Y cómo creemos que va a evolucionar? Obviamente después podemos aplicar otras cosas, como Machine Learning para predecir aristas, pero si yo de repente digo, quiero entender qué pasa si agrego un nodo, qué es lo que le va a terminar pasando, bueno, vamos a necesitar otras cosas. Entonces, y esto obviamente lo vamos a componer después en otros temas más adelante, para poder modelar algunas cosas. Por ejemplo, de vuelta, yo tengo mi realidad y yo tengo lo teórico. Supongamos que yo digo que ahora en el modelo que vamos a ver ahora, que se llama Preferential Attachment, yo agarro y genero una instancia de mi red. Yo digo, bueno, yo veo ciertas cosas que pasan en mi red y esta es mi red de base. Red teórica, red de base sobre la que partimos. Yo puedo tomar medidas que son las esperadas en esta red teórica
y cómo se diferencian en la realidad. Y entonces, de ahí puedo decir, che, esto se diferencia con respecto a la realidad de tal manera, y vamos a ver que en pocas clases vamos a ver cómo redes de mismos tópicos se diferencian de ese modelo teórico de una manera muy similar. Entonces, no sé, por ejemplo, redes de idiomas tienen unas ciertas características que se difieren de las redes teóricas. Todos los idiomas tienen una bastante similar en cómo difieren de la red teórica. Lo mismo puede ser en redes, no sé, redes de políticos, tal vez tengan una forma y tal vez dentro del mismo, digo Twitter por decir una cosa, pero tal vez una red de actores dentro de Twitter también tienen otras características. Entonces, donde sean dos redes de distintos grupos de actores, por ejemplo, no sé, red de actores argentinos, red de actores estadounidenses, y tal vez tienen unas características que sean muy comunes, y de ahí se pueden sacar cosas. ¿Sí? Eso más o menos sirve. O sea, es simplemente para decir, ok, este es mi modelado teórico de esta misma red y de esto puedo sacar algún análisis. Puede ser que no se use nada de esto. Perfecto, ahí me cerró, gracias. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de ley de potencias primero y después de preferential attachment, que se basa en eso primero. Entonces, hasta ahora le pegamos, o sea, encontramos una forma de tener clustering alto, incluso con bajo diámetro. En otro modelo, en el modelo aleatorio, que es un modelo muy simple de implementar, realmente es muy simple, podemos conseguir algo que dentro de todo tiene una distribución completamente diferente, y tiene coeficiente clustering bajo, pero lo demás más o menos lo cumple. ¿Sí? Entonces no es que es un baseline completamente horrible, pero tiene sus fallas. Pero en lo que más le pifian los dos son en la distribución de los grados. Y algo que termina sucediendo, no por completo, pero bastante, es que las redes sociales cumplen lo que se llama la ley de potencias. ¿Sí? No una forma perfecta, lo vamos a ver después, pero a grosso modo y a los fines de un modelado teórico, se puede ver como eso. Después cualquier cosa se puede llegar incluso a corregir. Entonces, de vuelta, yo agarro y grafico esto en escala logarítmica y yo puedo agarrar y cruzar una recta a ojímetro, ¿sí? Bien, o sea, esto lo presentamos en un paper, así como. Y yo a ojo veo esto. Donde podemos ver, esta es la red de Marvel, ¿sí? De vuelta. Donde decimos, bueno, más o menos mi ojito me dice que esto es una ley de potencias del grado, porque esta es mi X, ¿sí? O sea, la probabilidad de un K es proporcional a K a la menos alfa. ¿Sí? Entonces, acá decimos, bueno, más o menos me queda K a la menos 1,55, donde, de vuelta, en una escala logarítmica es la pendiente de esta recta. O sea, esta recta tiene pendiente menos 1,55, así como la dibujé yo. Entonces, alfa vale 1,55, porque definimos como sacándole el menos. Entonces, y la red de actores, que esto tiene una pinta mucho más linda, seamos honestos, nos está dando con este ojímetro a menos 2,07. ¿Sí? Vemos que este ojímetro va a tener sus problemas, pero tenemos métodos para resolverlo. Entonces, la ley de potencias no es algo que solamente se aplique por ejemplo, a redes sociales, se aplican un montón de cosas del ámbito natural en general, así como la campana de Gauss aparece un montón, bueno, la ley de potencias también aparece. Y un ejemplo, por ejemplo, si ustedes van, ahora mismo se bajan el archivo de los nombres registrados en la Ciudad de Buenos Aires de 1922 a 2017, o por lo menos esos eran los datos que conseguí en algún momento del año pasado. Bueno, y obtienen las frecuencias solo considerando, por ejemplo, el primer nombre, van a ver que esto va a también cumplir una ley de potencia. Se ve horrible, pero bueno, con un alfa igual a 1,7. O sea, el exponente es el grado, acá no sería grado, perdón, acá sería frecuencia directamente. A la menos 1,7.
¿sí? Y el datazo, el 10º nombre más común, no me acuerdo si de hombre nomás o si era de hombre y mujer, creo que de hombre nomás, es Diego. Ya, datazo. Y bueno, y lo mismo sucede incluso si considero nombre completo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de primer nombre y segundo. Entonces, algo que tienen estas, estas redes es que una cosa es, por ejemplo, tengo una exponencial, la exponencial se achata muy rápido. ¿Sí? Eso por un lado. Y si yo tengo, por ejemplo, una ley de potencias, que es esto de acá, no se achata tan rápido. Eso es algo que probablemente lo hayan visto justamente en análisis 3, quienes lo hayan hecho, o incluso esto se ve en el CBC, en análisis 1, que es cómo convergen, o sea, cómo convergen las series, por ejemplo. En el caso, bueno, en el otro serían cómo convergen las integrales, ¿sí? Que esto de acá no converge, en cambio, esto sí converge, ¿sí? La integral hasta el infinito, ¿sí? Eso es algo interesante, porque genera que no hayan probabilidades 0 al infinito, ¿sí? Y ahora vamos un poquito con eso. O sea, hay algo que pasa, es que en general, no siempre, no pasa absolutamente siempre, incluso acá ya les puse un contraejemplo, sucede que este coeficiente va a estar entre 2 y 3 y pasan cosas piolas entre 2 y 3. En una red de citación de paper, por ejemplo, es 2,95, 1,75 en el caso de Flickr, que es una red bastante turbia, o era, pues no sé si sigue existiendo. Y hay un montón más, ¿sí? No consideren los valores que conseguimos antes porque los vamos a ir corrigiendo con algunas medidas un poco más científicas que le pegué a ojo. O sea, va a haber un poco le pegué a ojo, pero con un poquito más de técnica. ¿Sí? Entonces, propiedades de las leyes de potencia. Primero, está en lo que se llama free scale, que no importa si yo la multiplico por una constante, la curva no cambia. ¿Sí? O sea, si yo a la entrada la multiplico por una constante, o sea, lo que hago es correrla, la aumento no cambia la forma. ¿Sí? No, las unidades no nos importan mucho. ¿Sí? Y esto es lo que les mencionaba antes, esto que tiene esta heavy tail, que significa que la probabilidad de los grados siendo mayores a que cualquier número, dividido la exponencial, es siempre infinito. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Esto, por ejemplo, no lo cumple la distribución normal, que tiene esto dando vueltas, no lo cumple la exponencial, que no tiene una e a la menos x, lambda x, tiene una c a la x o a la menos x, no importa. Eventualmente lo que sucede es que esas se planchan, ¿sí? O sea, como recuerdan de la normal, que decimos, bueno, más allá de 3 veces el desvío estándar, podemos considerar que la probabilidad es nula, ¿sí? O sea, nunca es nula directamente, o sea, siempre la probabilidad es mayor que 0 estrictamente, por eso es que está este dividido acá. Pero sabemos que en todo caso si converge es a un valor finito, en cambio esto, siempre tenemos probabilidad de que haya algo más allá, siempre, en una ley de potencias. De vuelta esta probabilidad dividido esto. O sea, esta es una función que obviamente está encasillada entre 0 y 1. ¿Sí? Nunca puede valer más que 1, pero cuando la divido por esto sí puede irse al carajo. Porque recuerden que esto está dividiendo, así que queda multiplicado por e a la lambda x. Entonces, obviamente vamos a trabajar primero en el continuo porque es mucho más fácil, si no es medio molesto. Y no cambian nada las conclusiones. ¿Sí? Entonces, trabajando en el continuo, si bien no es donde trabajamos naturalmente con grados, porque son discretos los grados, lo que necesitamos saber es, por ejemplo, si nuestra probabilidad es x nosotros decimos que es z por x a la menos alfa, ya decimos, necesitamos saber, bueno, cuánto vale z, ¿sí? Bueno, sabemos que la probabilidad por completo tiene que converger a 1, ¿sí? Porque es una distribución, es una densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo decir es que a partir nosotros tomamos que la ley de potencia se empieza a cumplir a partir de cierto punto inicial. O sea, al principio es como, bueno, no cuenta. Por ejemplo, acá podemos ver que, bueno, digamos que la ley de potencia se empieza a cumplir acá. Porque antes, como que a los primeros valores no le dé tanta cosa.
¿sí? Entonces, tomamos este x sub m, que sea lo más chico posible dentro de todo. Entonces, integramos directamente desde ahí. Todo lo anterior no nos importa. ¿Sí? Integramos hasta el infinito, que nos tiene que dar 1. Y esto va a valer reemplazo, z, directamente. Y esto, como bueno, es una integral de un polinomio, o sea, es una integral que, como diría Martin Mauchart, esto lo ven hasta en la Universidad de Palermo. Directamente decimos, bueno, mientras alfa sea mayor que 1, vale esto acá. ¿Sí? Si no, nada, tendríamos otros problemas. Segundo, no. Mondi, no, córtala. Entonces, vamos a decir que la densidad de probabilidad va a ser alfa menos 1 dividido x. Este xm, que es el x a partir del cual, o sea, el grado a partir del cual decimos, bueno, a partir de acá vale, por x dividido x sub m, este mismo, a la menos alfa. ¿Sí? Esto es simplemente de haber aplicado, de haber integrado esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la esperanza de una ley de potencias? Porque ahora nos interesa ver un poquito cuál es el grado promedio y cuál es el desvío estándar de todo esto, porque es una densidad de probabilidad que seguro no vieron en prueba, que es bastante interesante, porque tiene cosas que son muy intuitivas. Lo primero, la esperanza va a ser directamente integrar en todo el dominio, que sería esto, de x, o sea, es el centro de masa de esta densidad de probabilidad. Simplemente agarramos y nos queda esto, x a la menos alfa más 1, y nos termina quedando esto, ¿sí? Nos termina quedando que la esperanza de esta variable aleatoria, que son los grados, para nosotros, es alfa menos 1 dividido alfa menos 2 por este numerito que vale algo, ¿sí? Que incluso a partir de esto, y a partir de esto, si nosotros ya tenemos esto, podríamos conseguir cuánto vale el x sub m, incluso, si ya tenemos los grados, el valor del grado promedio. Si es que podemos tener el valor del grado promedio, porque pasa lo siguiente. Esto vale si y solo si alfa vale mayor que 2, porque si vale menor que 2, acá esta integral no converge, ¿sí? Porque nos queda, si esto es menor que 2, esto nos queda 1 sobre x, esto no converge, ¿sí? Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué sucede si alfa es menor a 2 y por ende esto no converge? ¿Qué nos dice esto? Esto es, obviamente, empecemos a flashear un poquito. Les estoy diciendo que la esperanza no converge. ¿Qué querría decir eso? Estamos hablando a niveles reales. Sí, o sea, la esperanza, no, pongámosle que la esperanza fuera infinita. En realidad no es que es infinita, porque no es que la esperanza es infinita, significa que no converge. No es lo mismo que sea infinita. Porque de vuelta esto es considerando los grados que vayan apareciendo. Y para eso depende de la cantidad de nodos que haya, porque no puedo tener grado mayor a 5 si tengo 5 nodos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, o sea, la esperanza a nivel teórico desde xm hasta infinito termina dando infinito, digamos. Lo que importa es que no converge. Obviamente no podemos tener eso en la vida real porque tenemos una cantidad finita de grados posibles, pero nos está diciendo otra cosa. Esto lo que nos dice es, si alfa es menor que 2, y por ende la integral no converge, si yo sigo agregando nodos, el promedio, el grado promedio va a aumentar. Que eso es algo medio raro. En otras distribuciones, por ejemplo, la campana de Gauss, no importa cuántas veces yo siga metiendo cosas, el promedio se mantiene estable. Es siempre el mismo, no importa cuántas muestras yo le ponga a esto. ¿Sí? Una campana de Gauss, una distribución, piensen en más simple, una distribución uniforme, no importa cuántos números yo le tire, el promedio siempre va a ser el mismo. ¿Sí? En cambio, esto lo que les estoy diciendo es, si alfa es menor que 2, yo sigo metiendo, generándole muestras, por decirlo de una manera, y literalmente el promedio se me va. O sea, vamos viendo cómo de repente el grado promedio aumenta, lo cual en otras distribuciones no sucede. Por eso es que hago la diferenciación entre que converja y que sea infinito, porque no es
si yo voy y le tomo el grado promedio, el grado promedio va a tener un valor. El tema es que si yo aumento la cantidad de nodos, lo vuelvo a tomar y creció. Y si vuelvo a aumentar y vuelvo a tomar, sigue creciendo. O sea, no es estable. ¿Sí? Y eso también le puede pasar a la... Por eso decimos, fíjense que yo les dije acá, que en general las redes van a estar entre 2 y 3. Porque, obviamente, si esto le pasa a la esperanza con 2, a la varianza le pasa con 3. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que... el centro de masa acá vamos a multiplicar por x al cuadrado. Y entonces acá tenemos menos alfa más 2. Entonces nos queda... o sea, creo que queda alfa menos 2 dividido alfa menos 3 por x sub m. ¿Sí? Entonces, si alfa es menor o igual que 2, la esperanza no converge, ni la varianza tampoco. Si la varianza tampoco, o sea, si la esperanza no converge, la varianza no puede converger tampoco. Ahora, si alfa es menor que 3, la varianza no converge, pero la esperanza sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, el valor promedio converge. ¿Qué quiere decir esto? O sea, les acabo de decir que en general, no siempre, pero en general las redes promedio están entre 2 y 3. O sea, se encuentran en el caso en el cual la esperanza converge, o sea, el grado promedio converge, o sea que si yo le sigo agregando nodos, el grado promedio se va a mantener, pero la varianza no converge. Lo que quiere decir es todo muy lindo, o sea, vos tenés un grado promedio, o sea, vos tenés, los nodos van a tener un grado de 10 más menos infinito. Y uno dice, ajá, o sea que el promedio, como les pongo acá, el promedio, o la esperanza es un dato medio al pedo, no es completamente al pedo, pero es algo bastante interesante, que es, si la varianza es completamente infinita, no es muy estable. Acá hay como 3 simulaciones hechas con alfa 1,7, tanto acá vemos como la media aumenta y la varianza también. Acá vemos que a 2,05 la esperanza se mantiene constante, o sea, el promedio se mantiene constante, pero la varianza aumenta. A 3,01 los dos se mantienen estables. ¿Sí? Eso es algo que tiene en la realidad algunas implicancias. Por ejemplo, si lo consideramos a nivel de red, lo hace bastante segura por el grado de varianza que hay justamente. Sí, eso es algo que ahora vamos a analizar. Entonces, primero vamos a estimar el exponente, perdón, Mondi, córtala. Vamos a estimar el exponente de una manera un poco menos a ojímetro, ¿sí? O sea, menos, bueno, vamos a ajustar los anteojos. Lo podemos hacer, pero el gran problema que tenemos es esto de acá. Porque claramente, cuando yo hice el dibujito le apunté a que más o menos le caiga bien acá, pero acá es donde tenemos también todo este problema. Entonces, este pedazo de acá no ayuda mucho. Entonces, otra forma podría ser aplicando cuadrados mínimos, pero tiene este problema de que como tenemos esta heavy tail, nos puede romper bastante, porque cuadrados mínimos probablemente ajuste muy bien acá y se vaya directamente de esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, en general no se aplica cuadrados mínimos, pero lo que sí se puede aplicar es la CCDF, que ahora no me acuerdo lo que significa, pero es básicamente el complemento. ¿Sí? En vez de trabajar con la probabilidad de que X sea menor o igual a algún valor, como vieron en Pro, podemos trabajar con mayor o igual, que es literalmente 1 menos. Entonces, alfa va a ser 1 más alfa prima, con alfa prima siendo el exponente del complemento, que es mucho más fácil de ver. ¿Sí? Para mostrar un grafiquito, estos serían las CCDF, ¿sí? O sea, Complement Distribution Function, no me acuerdo qué significa la segunda C. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, la de Marvel, ¿sí? Entonces, en la de Marvel, acá se ven dos cosas. La primera, es más fácil pegarle dentro de todo, y acá nos queda que alfa es 2,15, pero también notamos lo siguiente, acá es mucho más fácil notar que la red de Marvel no es una ley de potencias perfecta, porque si lo fuera, sería una recta, o más o menos sería una recta. Pero acá claramente tenemos otra cosa, acá tenemos que enchufarle una exponencial para que se curve.
¿sí? O sea, no necesito acá clavarle. Entonces, acá notamos que no es perfecto. O sea, el modelo no va a ser perfecto y en general en muchas redes termina sucediendo eso, que necesitamos como clavarle una exponencial para redondearla para abajo. Y hay modelos que permiten hacer ese tipo de cosas. No voy a explayar mucho en eso. Acá vamos a ver nada más un modelo que genera leyes de potencias y ya está. Pero bueno, con esto es más fácil pegarle. Justo la red de Marvel es una red muy particular donde se nota demasiado. En otras no es tan feo. La otra forma para conseguir exponente es con máxima verosimilitud. Donde básicamente aplicamos el estimador máximo de verosimilitud, el mismo que vieron en estadística, ¿sí? Aplicamos logaritmo natural de toda esta porquería, la sumatoria, o sea, aplicamos el logaritmo del producto considerando los independientes, que eso es una suposición medio fuerte, pero supongamos que que un vértice tenga un grado y que otro tenga otro es completamente independiente. Entonces, multiplicamos las probabilidades considerando las independientes, aplicamos el logaritmo para pasar de productos a sumas, y entonces acá simplemente aplicamos esta lógica de acá, ¿sí? Donde estos dos términos no dependen de la variable de la sumatoria. Entonces, lo que buscamos es el valor que maximice la verosimilitud, entonces la derivada, derivamos esto, y nos queda, obtenemos quién carajo es, entonces nos queda que el estimador máximo verosímil del exponente es 1 más n por esta sumatoria estas son todas las muestras, ¿sí? Es cuántos vértices tienen este grado dividido, esto considerando todos los grados posibles. Si este n no es el n de la cantidad de vértices que hay en el grafo, este es el n de cuántos grados diferentes hay, o sea, el máximo grado sería básicamente. Entonces, para cada grado posible, no, esto es por cada muestra, esto es por cada muestra, perdón, confundí. Estoy repasando mis clases de prueba ahora en este momento. Tengo la imagen de Silvia Pérez dándome clases en este momento en la cabeza. Este n es el n del grafo porque es cada una de las muestras, entonces cada uno de los vértices, ¿qué grado tiene? Sí, ahí está. Entonces, es el logaritmo natural de el primer vértice qué grado tiene dividido x sub m y así por cada uno. Y todo esto elevado a la menos 1, todo esto es el estimador máximo verosímil de esto. Que en general da bastante parecido a este. ¿Cuál de los dos se usa? A mí a veces me ha dado medio raro este. Me ha dado medio raro donde después uno va y lo dibuja y dice, esto no tiene nada que ver. Entonces, por eso no es que, o sea, yo honestamente me gustaría confiar directamente en una formulita que es mi ojímetro, pero a veces me ha dado cosas muy raras. Así que bueno, si consideramos, por ejemplo, en el caso de los personajes de Marvel, un x sub m igual a 10, si consideramos, che, acá empieza la ley de potencias, el estimador máximo verosímil, en mi caso, dio 2,207 alfa. Y que acá me dio 2,15. Qué sé yo. No digo que no es como que no es tan parecido como 0,05 puede cambiar mucho, pero bueno. Entonces, con esto ya más o menos podemos hacer o cuentas o cálculos o qué sé, y con eso podemos ya directamente empezar a trabajar con algo, o por lo menos entender el modelo de algo. Pero otra cosa interesante para ver es qué consecuencias tiene una ley de potencias, porque las consecuencias de la ley de potencias también son las consecuencias de una red social, que si bien las redes sociales muchas veces no cumplen una ley de potencias perfecta, pero tienen muchas de sus características. Entonces, una es robustez, ¿sí? Es muy difícil que una red se desconecte, y piensen ustedes, o sea, es muy difícil, piensen en la facultad, en cómo se conectan las personas en la facu, no es fácil generar un corte de alguna manera. No parece fácil, por cómo se relaciona la gente. Incluso en los grupos donde haya más puterío, porque en todos lados hay, es muy difícil. ¿Sí? Entonces,
es lo que se llama bastante robusta ante fallos, especialmente fallos que sean aleatorios, ¿sí? Hay dos tipos de ataques, uno que es literalmente aleatorio. O sea, una cosa es un fallo, es muy robusto ante fallos. En general consideramos que los fallos son como si fueran ataques aleatorios. Y después tenemos por grado, ¿sí? Supongamos que atacamos del que tenga grado más grande al que tenga el grado más chico, ¿sí? Entonces, obviamente esto es muy importante para casos como redes que sean literalmente redes, o sea, como sistemas distribuidos en general, ¿sí? Y también es bastante interesante para escenarios de epidemiología, ¿sí? Porque si de repente una red social es, em, sensible a ataques aleatorios, significa, che, yo puedo agarrar y aislar gente de forma completamente aleatoria porque pintó y la enfermedad va a bajar, básicamente porque la gente va a estar poco en contacto, se va a encontrar desconectada, ¿sí? Ya sabemos que eso no es, pero si de repente a una persona que conoce demasiada gente que va ahí y puede infectar a mucha gente, como que, bueno, tal vez esa persona conviene aislarla, ¿sí? Entonces, comparamos, suponemos, o sea, voy a comparar, voy a usar la red de Marvel, la red de actores, que usamos, bueno, uno de ustedes lo debe conocer, Fede del Mazo, que creo que fue el que armó el TP que usamos en Ago 2 con esta red, tiene unos 700.000 actores, un promedio de 83,7. Entonces vamos a armar redes de Erdos Renji, como vemos, o sea, justamente sirven para hacer comparaciones, que tengan las mismas propiedades, o sea, 700.000 y 83,7 de grado promedio. Y vamos a probar qué sucede si ataco a la red de forma aleatoria o de vértice con más grado a menos grado, ¿sí? Entonces, conectividad primero. Vemos, primero para la red de Marvel que les comentaba antes, un ataque aleatorio y ataque por grados, ¿sí? Entonces vemos que un ataque aleatorio se la banca bastante y después, bueno, eventualmente estamos hablando de proporción eliminada. Recién cuando elimine, no sé, un 80% de los nodos empieza a caer drásticamente, ¿sí? O sea, se la banca bastante bien. Ahora, si yo hago el ataque por grados, no se la banca tanto, ¿sí? Ojo, de vuelta, esta es la red de Marvel que ya vimos que puede ser que tenga un alfa no muy amigable. Ahora, en cambio, esto de acá, una de Erdos y Renji, vemos que ya empieza a bajar más notoriamente más cercano entre el 60 y el 70%, con, de vuelta, esto es la proporción de vértices de la componente más grande. Consideramos que si yo elimino un vértice que no desconecta, no me cambia la proporción, porque literalmente el 100% de los nodos que siguen estando en la red, siguen estando en la componente gigante, ¿sí? Por eso es que no se ve un salto tan... Por eso es que acá al principio está todo bien, ¿sí? Entonces, en esta red se empieza a notar que un grafo aleatorio es menos robusto ante ataques aleatorios, pero en ataques por grado se la banca un poco más. O sea, hasta el más o menos 30%. ¿Por qué? Porque al ser tan aleatorio no, está un poco más distribuido. Ya vimos que esto es una campana de Gauss, o sea, la gran mayoría se concentra justamente en el grado promedio. Hay muy poquitos que tienen al final, entonces, y no le pasa como en una ley de potencias donde muchos tienen poco. ¿Sí? Entonces, por eso es que se banca mucho más los ataques dirigidos, digamos. ¿Sí? Acá tenemos un Erdos Renji de 6.400 nodos con promedio de 10. Y en cambio acá la red de actores se la banca un poco más. ¿Sí? Acá tenemos esto de acá, se la banca un poco más todavía. Y ni que hablar el grado con los grados. ¿Sí? Se la banca incluso más en el ataque aleatorio y con el ataque dirigido tiene una mejor formita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuanto más grande es el exponente, más cae esto. A 3, o sea, si está por arriba de 3, o sea, si el grado es menor a 3, podemos considerar que la red no se va a desconectar por casos aleatorios, por ataques aleatorios. En cambio, cuando
cuando el exponente es mayor que 3, ya no sucede eso. ¿Por qué? Porque antes teníamos esa varianza infinita que nos cubre de alguna manera. Y con mayor que 3 no. Interesante. No sé. A mí es como, wow. O sea, de repente te sacas unas métricas de algo y de repente te implica que si la red puede ser muy segura ante ataques aleatorios o de repente es no tirala. Porque o sea, te empieza a atacar y te la desconecto. ¿Sí? Después, el promedio de caminos largos. Vemos que ante un ataque aleatorio, esto se mantiene bastante constante, hasta que de repente eliminé tantos que el camino baja. ¿Sí? Que dentro de todo, el R2-RNG se mantiene, no está tan mal, en algún momento aumenta. Fíjense que esta no llega a aumentar prácticamente. En cambio, esta llega a aumentar y después baja porque casi no quedan nodos. En cambio, el ataque dirigido le afecta mucho más. ¿Sí? O sea, le afecta porque son pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco. No sé, pensémoslo como en la economía, si de repente vamos y desaparecen los tipos más ricos, estamos hablando que son pocos los que tienen un montón de plata, como que genera alguna problemática a nivel económico. Probablemente. Entonces, como conclusión, primero, las redes reales se bancan muy bien los ataques aleatorios. ¿Sí? Eso es porque, de vuelta, las redes reales en general se encuentran con exponentes entre 2 y 3. ¿Sí? Y las redes aleatorias se bancan mejor que las reales los ataques dirigidos. Interesante porque justamente está esa aleatoriedad de por medio que hace que no sea tan susceptible ante eso. ¿Sí? Entonces, todo muy lindo con la ley de potencias, ya le vimos las propiedades, pero todavía no generamos un modelo que genere una ley de potencias. Entonces ahora vamos a ver uno que se llama Preferential Attachment. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en el dicho popular de los ricos se vuelven más ricos, o sea, que se llama el efecto Mateo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a decir es basarnos en que los que tienen van a tener más, en este caso grado, y los que tienen poco, bueno, ya les tocará. ¿Sí? Algo común en donde sucede esto es, por ejemplo, a científicos que son reconocidos, se les suele dar más crédito que a alguien desconocido, aunque el trabajo sea el mismo. O sea, por el simple hecho de, espera, vino tal persona, yo ya le creo de por sí. Eso es un prejuicio también que hay. ¿Sí? Está basado también en sus conexiones, trabajos previos, todo lo demás. Tal vez está diciendo una gansada, pero yo a priori le creo. ¿Sí? Como, no sé, yo les digo, tal algoritmo de Dijkstra, yo si detecto, encontré un problema en un teorema de Dijkstra, lo primero que pienso es que el boludo soy yo. Entonces, hay algo que pasa, que es que, por ejemplo, cuestión de popularidades, incluso esto es algo que tiene que ver con productos, es medio impredecible, o no, cuando se genera un éxito o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es algo que va a costar en realidad verlo en la red. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Y esto es algo lo que vamos a trabajar más adelante con el tema de adopción de productos en redes. Adopción de productos / comportamientos en redes. Cómo se pueden propagar. ¿Sí? Entonces, Preferential Attachment lo que hace es, ok, vamos a tener nodos del 1 al n. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir agregando primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Sí? Después, en el paso J, en el nodo número J, conocemos los grados de todos los anteriores que ya agregué. ¿Sí? Entonces, el nuevo J lo que va a hacer es crear m aristas, m fijo. Definimos cuánto vale m. ¿Sí? Podemos, no sé, considerar como, no sé, calculamos m en función del grado promedio que queremos ya tener, considerando que el alfa valga 2, ¿no? Por lo menos. Entonces, si el grafo es dirigido, estas aristas van a ser solamente de salida. Es como aparece un nuevo nodo y lo único que hace es ponerse a seguir gente. ¿Sí? Entonces, por cada arista, con probabilidad P, elegimos un vértice al azar. ¿Sí? O sea, estas m aristas que van a salir de mi vértice J, vamos a elegir otro vértice al azar para unirlo. ¿Sí? Entonces, con probabilidad 1 menos P,
es la probabilidad de que J se conecte ahí y que va a ser proporcional a su grado. ¿Sí? O sea, consideramos proporcional al grado de que tenga de subida. O sea, viene un nuevo nodo, es mucho más probable que lo primero que haga es seguir a Messi. Y también podemos ya considerar la recíproca en algún caso. En el caso de que sea dirigido, podemos llegar a considerarla. ¿Sí? Entonces agarramos y conseguimos esto. Entonces, para cada una de las aristas corremos este proceso donde elegimos con una probabilidad claramente no uniforme. ¿Sí? Entonces, esto genera una ley de potencias donde alfa es 1 más 1 dividido 1 menos p. Con esto, si yo ya tengo el alfa, yo ya lo conocí porque tomamos, lo medimos como lo mostramos antes, sea por máxima verosimilitud, sea porque lo miré a ojo con el complemento. Lo que sucede es que podemos de ahí sacar el valor de esta probabilidad P que necesitamos antes, ¿sí? Lo que tenemos acá. Entonces, P nos va a quedar 1 menos 1 sobre alfa menos 1. Y algo que sucede es que con alfa entre 2 y 3, que es en general lo que vamos a estar trabajando, la distancia promedio es logarítmica, ¿sí? Log n, o sea, es todavía más achatado todavía, pero bueno, lo que sucede es esta parte logarítmica, que acá incluso se puede ver que por eso es que muchas veces las redes terminan también teniendo esa exponencial, también dando vueltas que puede llegar a afectar, que pueda tal vez cancelar uno de los logaritmos y que haga que el diámetro o distancias en general se torne logarítmico, ¿sí? Puede ser, puede no, esa es mi interpretación nada más. Pero bueno, lo importante es que el diámetro es claramente chico. Claramente tenemos una componente gigante porque la estamos generando adrede, no estamos generando más de una componente conexa. En el caso de un grafo no dirigido, en un grafo dirigido puede ser un poco más complicado de ver, pero es poco probable que tengamos, con algunas pequeñas correcciones, podemos llegar a tener nada más una sola componente fuertemente conexa. Entonces, esto tiene un problema que es que uno va a ser tan popular o donde le va a tener un grado más grande según qué tan viejo sea. Y eso no es real. O sea, eso no es como la estructura de las redes, salvo en algunos casos, porque probablemente, por ejemplo, en los cómics de Marvel, bueno, puede ser que héroes más viejos tengan más grado. Puede ser que en algunos casos valga y en algunos casos no. Hay algunas soluciones, hay algo que se llama Node Fitness, que justamente para ir corrigiendo esto. Pero bueno, y algo que puede llegar a ser un problema es que los nodos que tienen un alto grado probablemente se sigan entre sí, porque como justamente depende de que sean de cuanto más viejo, mejor les va. Obviamente son los más viejos son los que más aristas tienen. También va a suceder, también porque la probabilidad después se vuelve proporcional a ese mismo grado, por eso los ricos se vuelven más ricos. El problema es que también entre ellos lo más probable es que también tengan aristas. Entonces eso puede llegar a ser medio raro porque no necesariamente siempre, o sea, en estas distribuciones siempre va a pasar, o sea, en este modelo, siempre va a pasar que o en una altísima probabilidad, de que aquellos que tienen alto grado se conecten entre sí, cosa que en las redes no necesariamente pasa. No sé si Cristiano Ronaldo y Messi se siguen, por ejemplo, en Instagram. Entonces, para cerrar, otro modelo que es aleatorio que nos va a servir, es un modelo chico nada más y tiene una utilidad. En general, el modelo Preferential Attachment tiene como problema, comparado con los otros dos, que es un poquito más complicado de elaborar. O sea, uno se puede hacer, sí, pero es un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces, otro modelo que se usa también es el Configuration Model, que hacemos lo siguiente. En vez de generar un modelo que termine teniendo una distribución de grados determinada, agarrar la distribución de grado y que eso nos determine el grafo directamente. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es fijar la distribución de los grados y bueno, después viene solo.
o es lo que creemos, ¿sí? Entonces, esto también sirve como modelo nulo de algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Punto número 1. Yo me creo como, en vez de nodos per se, lo llamamos spokes, que son básicamente un nodo con aristas como salientes preparadas para conectarlo. Esto va a ser como un rompecabezas, donde decimos, ok, el vértice A va a tener 3 aristas, el vértice B va a tener 4, C va a tener... Y lo único que hacemos es, al azar, conectarlos de cualquier lado, de cualquier spoke. O sea, podemos decir, tengo 3 veces A, 2 veces C, 1 vez D, 4 veces B. Y conecto al azar. Genero así aristas, agarro parejas. ¿Sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que A y B se conectaron entre sí 2 veces. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, primero, si hay bucles, porque así como les dije que agarro al azar, puedo haber agarrado estos dos y que se unan. Le podemos meter el if si queremos evitarlo tranquilamente, o podemos simplemente obviarlo. En el caso de aristas compuestas, como en este caso, lo único que hacemos al generar el grafo es obviarlas. O sea, si la arista ya existe, listo, ya está, no importa. ¿Sí? Esto obviamente no va a ser perfecto, pero va a mantener la distribución de los grados. Entonces, esto va a tener una distribución de los grados muy, muy parecida a la distribución real que tiene la red. ¿Sí? Eso es algo bastante piola. Pierde algunas propiedades, y además podemos perder aristas también de por medio, ¿sí? Entonces, nada, es un modelo nulo que puede estar bueno, no es difícil de generar, no tiene todo el estudio teórico que podemos tener con una red que genera una ley de potencias perfecta, como puede ser preferential attachment. Entonces, una alternativa es, por ejemplo, switchar, esto para generar otras redes, tal vez incluso, que es agarramos algunas y simplemente switchamos, no sé, de dónde va una arista a otra. Por ejemplo, switché esta a esto y esto a esto, ¿sí? Eso es algo más que se puede hacer. Estos no son los únicos modelos que hay, también algo que se pueden hacer son modelos híbridos, por ejemplo. Algo que se puede hacer para corregir la imperfección de preferential attachment es generar un modelo que sea con una probabilidad P, o sea, cuando agrego un nodo, podemos hacer con probabilidad P, te comportas como preferential attachment. Y con probabilidad 1 menos P, te comportas como R2-RNG, o sea, te conectas aleatoriamente. O lo podemos hacer a nivel de arista. Es, ok, esta arista en particular que estoy por agregar, la agrego como por preferential attachment o la agrego por R2-RNG. Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas, esas mezclas, que tal vez se adapten mejor. Obviamente los análisis de los grados de distribución y todo ese tipo de cosas, como un poquito más difícil, pero se puede hacer. Lo menciono porque tal vez a alguien le parece copado hacer más modelos teóricos o probar con distintas cosas, bienvenido sea. Y si alguien encuentra algo que parezca interesante, buenísimo, y hasta lo podemos agregar acá para otro cuatrimestre si es que llegan a algo interesante, incluso si llegan a la conclusión de esto es una mierda. Me parece que hay que tener lugar también para poder decir, investigué y demostré que esto no sirve. Es completamente válido. Y creo que, bueno, sí, como cierre, bueno, un recordatorio de lo que vimos hoy son el modelo aleatorio de R2 y RNG, y el experimento Milgram y el modelo mundo pequeño, digamos. Una ley de potencias, sus características, y preferential attachment como el modelo que simula ley de potencias, y este configuration model que es uno chiquitito, pero que se la anda bastante bien. Así que bueno. ¿Alguna pregunta con todo esto? Yo pensé que esta clase iba a durar un poco más, pero por suerte no. No, yo tengo una pregunta, chica. Si yo voy a crear un modelo aleatorio para comenzar, digamos, ¿qué tengo en cuenta? Como diciendo, bueno, va a tener esta n cantidad de nodos porque en la que tengo real estimo que también va a tener esa cantidad. Sí, puede ser tranquilamente eso. O sea, depende también, si querés analizar una red que ya existe, probablemente agarrás la misma cantidad de nodos que tiene o una cantidad similar. Eso por un lado. En un caso donde todavía no conoces exactamente algunos datos, bueno, los podrías llegar a más o menos estimar, o es más difícil
Si te falta, o sea, claramente Configuration Model, el problema es que necesitas sí o sí la red tal cual la tenés para que la simule. Con Preferential Attachment es más fácil porque la ley de potencia la tenés asegurada. El problema es que si no tenés la distribución de los grados, te va a costar conseguir el alfa, pero puedes decir, bueno, supongamos que tiene tal valor. Eso depende de si tenés ya la red o estás viendo, o querés ir viendo cómo evoluciona, tal vez una red que evoluciona muy rápidamente y querés ir viendo, bueno, si esto, si esto efectivamente cumple una ley de potencias y vemos cómo evoluciona, efectivamente no sé, se cumple que la varianza está aumentando infinitamente, o sea, sigue aumentando, el coeficiente de este alfa se mantiene siempre constante, eso sí se tiene a nivel evolutivo, porque también hay, incluso dentro de Gephi se tiene, o sea, tienen para poder hacer análisis temporales en redes si tienen esa información. Yo nunca lo hice. También conseguir información temporal a veces en grafos puede ser bastante complicado. Así que depende de lo que quieras hacer también. Si tenés la red directamente, bueno, partís de los datos que, o sea, primero medís sobre la red. Claro, está bien. Depende de qué hacemos y por ahí también del conocimiento, digamos, del dominio en general. Sí, sí, sí. Eso es bastante particular de acá. Cosas particulares implican análisis particulares, me parece. En 2 clases les iba a mencionar un análisis que yo estuve haciendo, como para que quería hacer un informe completo, o sea, incluso había hablado con gente para ver si se podía hacer un paper al respecto. El tema es que después me colgué y me puse a hacer otras cosas. Pero por lo menos les puedo comentar la idea y los resultados que se consiguieron. Y también implica hacer algunos modelados para tomar como modelos nulos. ¿Alguna otra pregunta? Para crear estas redes, Martín, de simularlas, Sí. en los programas que vimos, ¿tienen ya implementados estos algoritmos, digamos, para la generación de las redes o hay que codearlo? Gephi tiene algo, pero creo que solamente genera. A ver, yo te digo, más fácil. A ver si Gephi tiene algo así. NetworkX creo que algo tiene, pero no estoy seguro. O sea, habría que buscar la documentación. Esa es la verdad. Yo lo Dale. generé yo directamente usando estos modelos. E incluso era parte del código que les iba a pasar eventualmente para una parte de. Nada, o sea, me gustaría poder decirles hagan pip install, pero todavía no lo publiqué. No creo que lo vaya a hacer para ese momento. Tal vez le pase directamente al repo y después vemos. Y lo agregan al path de donde sea que hagan y ya está listo. Con eso resuelto por lo menos. Y bueno, ahí está todo lo configuration model. Una distribución que siga una ley de potencias, por ejemplo, una Pareto, no sería más o menos preferential attachment. Puede ser, creo que o sea, el tema es que configuration model, como ya está siguiendo o sea, tiene la distribución ya forzada, va a seguir o sea, va a tener una ley de potencias. Entonces, no es exactamente preferential attachment a ver, si vos seguís una ley de potencias, va a ser como si fuera preferential attachment parecido. No va a generar otro proceso. Pero creo que ahí, si ahí sabemos que la ley de potencias es perfecta, creo que iría por preferential attachment. Igual no estoy diciendo lo que se me ocurre, no es que tengo algo muy formado al respecto. El tema es que, como vimos, muchas veces la ley de potencias, primero, necesitamos conseguir ese alfa, que puede a veces ser medio complicado. Y más importante, a veces es complicado porque justamente la red no tiene no cumple una ley de potencias perfecta. De vuelta, esto depende de lo que yo quiera hacer, porque tampoco necesito un alfa perfectamente calculado, depende para lo que quiera. Para tomar modelos nulos, donde tal vez voy a generar un montón de grafos, no me va a importar. Entonces, un segundito, vamos a ver. Incluso les cierro esto de acá. Vamos a ver si tiene Gephi eso, porque no lo sé. New Generate. Random Graph. A ver qué tiene. 50 nodos. Wiring Probability. A ver qué me genera. Ah, bueno, ok. Nos genera un R2 Renji, pero no tiene nada más. Está bien. Podrían haber puesto algo un poquito más. No les costaba nada. Pero bueno, a ver. Y Network
X. A ver si tiene Preferential Attachment. Parece que tiene algo, ¿eh? También tiene otros modelos. Sí, acá tiene... Al menos acá parece que Complete Graph NX Preferential Attachment. Sí, parece que algo... Creo que no se ve Martín en la Sí, no pantalla. importa. Estoy Ah, googleando. está bien. ¿Eh? Dale. La puse Network X Preferential Attachment y me aparecieron cosas y parece que sí. También tiene otras distribuciones como puede ser la de Barabás y Albert. Y seguramente tiene otras. No sé si tienen Configuration Model, pero bueno, algunas cosas de estas están. Así que creo que es mejor. O sea, yo muchas de estas cosas las hice yo a mano primero porque no estaba usando Network X. Y bueno, van a estar ahí si sirven de modelos nulos. Tengo que ver de separar esa porción de código porque la tengo contra ejemplos concretos, así que voy a ver cómo hago. No. ¿Alguna otra pregunta? A mí, Martín, me quedó claro el alfa para el tema de potencias. ¿Cómo lo podés saber de una red que quieras simular? ¿Hay forma de calcularlo de alguna manera? O sea, si vos querés para compararlo contra una red real, vas a tener que Claro, y calcularte, o sea, obtener de alguna manera, ya sea usando el complemento para poder más o menos hacerlo gráficamente o por el estimador máximo verosímil. Entonces, está con bien. eso es el alfa y después ahí a partir del alfa puedes hacer preferential attachment, por ejemplo. Listo. O sea, sería como el método de máxima verosimilitud, digamos que. Sí, eso, o sea, yo usaría máxima verosimilitud a priori, por lo menos. Está Es una bien. forma bastante sencilla. Em, y con eso ya después sigue todo lo demás. Gracias. Bueno, les dejo un segundito, cualquier cosa, ahí igual me tengo que meter. A cortar la grabación.